Ahí está. Pues muy bien, profesor Ariel, le doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptarme esta entrevista, ¿verdad? Detrás de cámaras platicaba que está en el top 10, ¿verdad? Del proyecto que tengo de los profesionales del entrenamiento, la hipertrofia, la nutrición, la investigación. Y entonces, pues es para mí un placer, ¿verdad? Tengo yo la meta de juntar a todos los profesionales del área, ¿verdad? Que son las personas que sigo y con las que yo me alimento día con día de información para poder llevar a la persona normal, ¿verdad? La información de lo más avanzado en ciencia para poder dar un resultado adecuado. Para los que nos ven, profesor, ¿podría indicarnos quién es usted en esta área? Bueno, soy un profesor nacional de educación física que pretendió especializarse primero en el entrenamiento de fuerza y luego me orienté un poco más hacia todo lo que es la calidad de movimiento, podríamos decirlo así. Eh, Todo lo que tiene que ver con entrenamiento del core, cómo reconstituir todo lo que implica la función motriz en el individuo adulto, que generalmente tiene grandes falencias, ¿no? Que van perdiendo a través de los años mucho de lo que nos viene en nuestra constitución primaria, que se desarrolla en los primeros meses de vida. Así que ahí fue donde empecé a ahondar, bueno, primero diría en el método del Dr. Stuart McGill. Estoy certificado con el método del Dr. Stuart McGill. También estoy certificado en DNS, eh, Dynamic Neuromuscular Stabilization, de la Escuela de Fisioterapia de Praga. Pero bueno, fundamentalmente soy un profesor que estudió educación física para ser entrenador. O sea, ya desde el inicio yo quería ser entrenador. Y acá en Argentina, no sé exactamente cuál es la realidad, por ejemplo, allá, pero acá no hay una carrera de entrenador, y mucho menos había hace 30 y pico de años cuando yo estudié. Está la carrera de educación física, que está fundamentalmente orientada a la educación formal, la educación escolar. De hecho, se hacía mucho énfasis en ese momento en que nosotros salíamos profesores de educación física para la docencia, no como entrenadores. Bueno, pero era la única vía, digamos, de ingreso en esta profesión. Bueno, eso es una síntesis de lo que más o menos soy Genial, desde el punto de genial. vista profesional. Muchas gracias. ¿Y qué nos puede hablar de qué es Corposao? Corposao es mi centro de entrenamiento, que lo fundé en el año 1999, o sea que ya cumplió 22 años. Nace como un emprendimiento obviamente personal, pero fundamentalmente por la necesidad de llevar a cabo el entrenamiento de una manera que yo no veía que se hiciera, por lo menos por estos lados. Ya por esos años yo trataba de trabajar por patrones básicos de movimiento, por patrones en general de movimiento y no por músculos. Okay. En ese momento, algo que ahora parece tan normal y tan común y frecuente, no era tan así. Así que yo fundé mi centro pensando en implementar esas metodologías, y de hecho lo hice. Y no sé si para mi sorpresa, pero bueno, por lo pronto funcionó muy bien porque tuvo mucha aceptación, y es el día de hoy que tengo en otro lugar hoy en día, pero sigo teniendo Corposao, cuyo eslogan era entrenamiento inteligente. Y de ahí surge, digamos, la denominación de las capacitaciones que a veces doy con ese nombre, ¿no? Entrenamiento inteligente aludiendo al concepto de Jean Piaget. Yo soy psicólogo social también, además Sí. de profesor de educación física, y Jean Piaget definía la inteligencia humana como el proceso de apropiación de la realidad y de una
construcción de respuesta en base a los recursos con los que contaba los que cuenta ese individuo. Entonces yo lo que pretendía era definir el entrenamiento como eso, como una forma de tratar de transformar la realidad del individuo de la manera más inteligente posible, y eso obviamente iba a depender de, en ese caso, de cuáles eran mis recursos como entrenador, pero tenía que estar adaptado a la realidad del individuo. Esa era como la gran definición pretenciosa quizás de lo que quería hacer dentro del entrenamiento. Ok, muchas gracias. Profesor, si usted pudiera llegar a oídos de todas las personas que no han entrenado formalmente, ¿verdad? ¿Qué les podría decir de cuál es el papel del músculo y el entrenamiento en la vida que hoy se lleva a cabo en el mundo? Bueno, yo empezaría por decir que nuestra existencia sobre este planeta sin músculo no se justifica. En realidad el músculo es el vínculo entre nuestro cerebro y el mundo que nos rodea, es el que nos permite vincularnos, transformar el medio, el que nos permite básicamente sobrevivir. Básicamente creo que había que entender al ser humano desde un punto de vista evolutivo, como un ser que está diseñado para tratar de sobrevivir y, vamos a decirlo de una manera quizás reduccionista, pero expandir sus genes, es decir, Claro. desarrollarse, ir más allá de su propia existencia. Y el músculo tiene una fundamental importancia para esto que era sobrevivir, ¿no? El músculo permitía huir de un depredador, pretendía, o mejor dicho, es fundamental para la obtención de alimento, y obviamente también para la reproducción, para la protección de las crías. Entonces, desde ese punto de vista, el músculo es esencial para la vida. Hoy en día, que ya no tenemos esa impronta que podía haber hace 100.000 años, o sea, ya por suerte y la mayoría de las veces no estamos huyendo de depredadores, no tenemos que salir con las primeras luces del sol a conseguir alimento, y por muchas horas quizás, sino que, bueno, tenemos todo eso mucho más facilitado. Pues bien, el músculo se vuelve menos trascendente, pero nuestro organismo biológico está diseñado para usar ese músculo. Por lo tanto, si no lo utilizamos para la supervivencia, vamos a tener que reemplazar ese trabajo físico para mantener nuestra salud, justamente. Si no, es como que hay una especie de paradoja. Ahora que no necesitamos eso, se nos vuelve en contra. Estar diseñados para funcionar de esa manera, al no tener que utilizarlo tanto, nos perjudica grandemente desde el punto de vista de la salud. Entonces, este círculo desde donde teníamos que sobrevivir, y ahora que tenemos todo mucho más resuelto, no lo necesitamos, pero justamente nuestro organismo, si no utiliza esos recursos, se enferma y justamente la supervivencia se complica. Wow, exacto, exacto. Y pues es importante, decía Benjamin Beekman, que es un investigador sobre los efectos que tiene la insulina en todas sus variedades, ¿no? Y tiene una plática que se llama las plagas de la prosperidad. Entonces, está relacionado con eso, ¿verdad? Ya no tenemos esta necesidad de usar nuestros propios medios físicos, ¿verdad? Para acceder a todo, y ahora con clics, mensajes de voz, ¿verdad? Ya podemos acceder a cumplir con nuestras necesidades básicas. Sí, y estás más relacionado con tu área, con la nutrición, obviamente. Justamente disponemos de alimentos con una gran densidad calórica, o sea, es muy fácil obtener calorías. Antes era muy difícil, había que gastar muchas calorías para obtenerlas también.
Entonces había esto que se llama ley de eficiencia de subsistencia, ¿no? Había un equilibrio entre el gasto y esa recompensa. Ahora uno, como tú bien decías, haciendo un clic, con una aplicación puede pedir alimentos o a lo sumo trasladarse muy Claro. pocos metros hasta un supermercado, por ejemplo, para comprar lo que sea. Entonces, eso también obviamente está relacionado con nuestra realidad hoy en día. Y yo creo que cuando estamos en este medio, opera algo que es ese sesgo eh, por justamente estar tan imbuidos en esta profesión. Creo que tendemos a creer, a veces, que hay mucha más gente realizando actividad física de la que en realidad la hay. Porque estamos rodeados de gente que hace actividad física por definición, ¿no? Es correcto. Cuando en realidad es, lamentablemente, bueno, un porcentaje bastante bajo de la población el que en realidad realiza actividad física sistemática. No estoy hablando solamente de entrenamiento, sino de moverse, ¿no? El Sí. famoso NEAT, Ujú. que es tan importante. También tenemos, creo hoy en día, quizás me estoy extendiendo y tú me No, no, detienes no, no hay problema, no hay de problema. tema. Pero creo que también está esta cuestión de mucha gente que cree que por entrenar ya 3, 4 veces por semana ya está, digamos, cubierta su dosis de ejercicio, y en realidad son sedentarios que entrenan. Cuando es Exacto. tan importante la cantidad de movimiento asistemático, de movimiento que no sea entrenamiento, que suben en el día a día, más allá de esos entrenamientos que obviamente son muy importantes. Me parece que tenemos esas dos cosas. No hay tanta gente que entrene y que se mueva, y también hay una gran cantidad de gente que entrena pero que no se mueve fuera de ese entrenamiento, lo cual también es una realidad complicada. Me encanta porque lo platico en consulta muy seguido, ¿verdad? A la hora de yo hacer las evaluaciones de composición corporal por métodos de bioimpedancia, el software me pide que yo asigne el factor de actividad, Claro. y entonces es una incógnita porque me dicen, no, pues sí entreno 3, 4 o 5 veces a la semana, ¿verdad? Y le digo, ¿y en tu reloj qué traes? ¿Cuántos pasos te marca al día? ¿No? 2,000, 3,000. Y entonces sigo teniendo que poner baja actividad, aunque entrene, y ya sabrá, ¿verdad?, que estos relojes extrapolan las calorías que gastan en el entrenamiento, y pero ellos sienten que ya merecen, ¿verdad?, la comida hipercalórica, ¿no? Que es como una supercompensación de su actividad por la intensidad que ellos percibieron, ¿verdad?, que tal vez es mostrada por su baja capacidad o condición física, ¿no? Que da una percepción el cerebro, ¿no? Una Sí, sí. vez que ya los hemos convencido, profesor, de entrenar, ¿cómo ellos pueden detectar al entrenador que sí está preparado, ¿no? ¿Cómo ellos podrían detectar a alguien que los puede apoyar en esta tarea? Ojalá lo supiera. ¿O Bueno, cuáles serían las características o factores que usted ve en alguien que dice, él es un buen entrenador? sí, yo empezaría por decir que la gente en general eh, difícilmente vaya a lo que yo podría definir como las características del entrenador recomendable. ¿Por qué? Porque la gente, todos los seres humanos, tendemos a relacionarnos por una cuestión empática, es decir, nos Ok. resulta mucho más, o va a resultar mucho más atractivo alguien que nos cae bien, para decirlo de manera sencilla, que empatiza con nosotros, aunque realmente sea pésimo profesional dentro del entrenamiento. Yo diría que, bueno, las características que tiene que tener, a grandes rasgos, en dos áreas. Uno en el área profesional, o sea, una buena capacitación, una actualización permanente en las ciencias del ejercicio, y por otro lado, condiciones personales que tienen que ver con esto, ¿no? La capacidad de saber relacionarse con el individuo, ser empático, ¿sí? También, ser capaz de transmitir, ¿sí?, ese conocimiento que obtiene desde el punto de vista profesional, ser capaz de bajarlo a la práctica de la manera más idónea
para ese individuo que a veces es una de las grandes brechas, ¿no? El bajar de la teoría a la práctica, entender que a veces no es transmitirle al individuo o tratar de hacerle hacer al individuo lo que supuestamente es lo mejor, sino que hay que tener un equilibrio con lo que esa persona va a ser capaz de, va a tener persistencia, va a ser capaz de sostener en el tiempo. Entonces hay que tener todas esas condiciones. ¿Cómo hace el individuo para evaluar todo esto que acabo de decir? Bueno, es un poco difícil, es un poco difícil. Yo empezaría por las condiciones profesionales, por cerciorarse de que tenga la capacitación suficiente y necesaria. Hay algunas instituciones, algunos centros de entrenamiento donde proveen de un staff que está calificado, que ellos verifican que esté calificado y por eso lo promueven. Lamentablemente por estos lados no suele suceder eso. Y bueno, entonces nos encontramos con a lo mejor entrenadores muy cotizados, pero muy, muy cotizados, que realmente son pésimos. Malos. Muy malos, pero tienen estas características de personalidad que es atrayente, y por eso, o vieron desde el punto de vista del marketing la manera, ¿no? de ubicarse, de posicionarse. Bueno, es un poco complicado. Yo diría, bueno, traten de buscar un poquito debajo de la superficie, no solo por, ¿no? O el físico. El físico. Muy, muy común que se guíen por el físico. Yo digo, bueno, que traten de buscar debajo de los esteroides que muchos utilizan para tener esa imagen, a ver si hay algo más. Enterado, enterado. Sí, es algo que lo he comentado mucho porque obviamente en mi trabajo me dedico a poder cubrir algunas horas del día con entrenamientos personales y pues obviamente no se puede atender a todos, ¿verdad? Y yo con toda confianza digo, bueno, consigue un entrenador que te apoye con este plan. Sí. Y está este celo, ¿verdad? De que no, esto está mal y empiezan a querer hacer sus planes, lo cual está permitido, ¿verdad? Porque pues si está capacitado, como usted lo dice, él puede idear tal vez, y viéndolo de cerca a la persona, detectar alguna necesidad que yo no he visto porque no lo he visto ejecutar nada, ¿no? Tal vez. Sin embargo, como usted dice, aquí sucede mucho. Son personas que tienen un buen físico y tal vez entrenan muy bien ellos mismos, pero no hay docencia en la parte de la explicación. Y entonces es algo que aquí también nos pasa, no está una carrera de entrenador tal cual. Y nos atenemos a cursos que ofrecen algunas instituciones, como usted dice, sin embargo, no dejan de ser cursos a final de cuentas y no hay un método de evaluación, ¿verdad? Ellos tienen un muy buen físico, pero a la hora de la práctica y tal vez la asertividad en la comunicación está disminuida. Es algo de lo que todas las personas aquí en México, por lo menos en el norte del país, que tenemos más una cercanía con el país del norte y tenemos un poco de esta cultura de los gimnasios un poco más desarrollados, y con máquinas sofisticadas, ¿verdad? Pero siguen pareciendo transformers para algunas personas y no saben qué hacer con ellas. Entonces, supongamos que ya entendió la persona, vamos sobre esta línea, ya entendió la persona el rol del músculo, ya consiguió un buen entrenador. Esa persona, ¿cómo puede salir del gimnasio o de su lugar de entrenamiento sabiendo que tuvo un entrenamiento exitoso? ¿Cómo podría usted definir eso? Interesante. Yo diría, es un poco difícil para la persona porque por definición no debería tener conocimientos técnicos que le permitan evaluarlo desde ese punto de vista. Yo diría que en principio no debería salir extenuado, con dolores, con un exceso de fatiga. Obviamente va a tener un cansancio físico, es lógico, porque está haciendo una actividad que probablemente no venía haciendo. Yo escaparía de estas sesiones de entrenamiento donde el tema es dejarlo todo y quedar extenuado.
Bien. Aunque es mucho, hay que reconocer que mucha gente es lo que pide, eso es lo que pide. Sí. Sudar, Sí, sí, estar sudar y tirado. quedar totalmente destruido. Yo siempre digo que es una especie de catarsis. Hay casi una pulsión de muerte ahí, Sí, sí, sí. claro, de acercarse al fin de la vida de alguna manera. Pero yo diría que en principio eso, tener la percepción de haber tenido un trabajo armónico, general, con un cansancio tolerable, sin un exceso de fatiga y con también una percepción, con el correr de los días, de que no hay un dolor excesivo, no hay un dolor muscular excesivo, sí, sí seguramente habrá molestias, pero no esas agujetas, como se suele decir, no sé Ajá. si agujetas acá no se usa, Sí. ¿no? Es más español ese término, pero bueno, creo que se entiende. Sí. Con un exceso de estas agujetas o sea, de los días posteriores a las 24, 48 Ujú. horas. Después yo diría, bueno, un trabajo que si es una persona que recién comienza, que no haya trabajado por músculos, que haya trabajado por movimientos y por movimientos compuestos y abarcando grandes masas musculares y demás, pero eso ya sería como pedirle un conocimiento un poco más técnico a la persona. Claro, claro. Sí, justamente está ese término de que las personas dicen, no, la rutina o el entrenamiento estuvo muy bien porque amanecí adolorido al Ruido, claro. 100%, ¿no? He leído por ahí en algunas publicaciones que ese dolor no indica ni lo contrario, o sea, ni si estuvo bien ni si estuvo mal, ¿no? No, el ¿Cree dolor que? es normal. eh, bueno, cuando alguien, a lo mejor alguien entrenado cambia de tipo de ejercicios, cambia de intensidad, es muy probable que tenga este tipo de dolor, aunque sea una persona entrenada. Lo único que significa es que seguramente trabajó en un rango un poco distinto, o sea, hubo una activación un poco diferente y eso ya va a producir un poco de dolor. Es más normal que en una persona desentrenada, haga lo que haga, exista un poco de dolor, ¿no? Es lógico. Poniendo la cereza en el pastel, en esta persona o en este caso que es nuevo en el entrenamiento, ¿considera que 3 veces por semana es suficiente o puede haber un split de toda la semana con menor volumen? ¿Qué opina? Para mí, en una persona que se inicia, no más de 2 o 3 sesiones semanales de Bien. entrenamiento y sí darle una prescripción de, por ejemplo, con una pulsera, con un reloj, tener un control de la cantidad de pasos diarios, que en principio podría ser tender a duplicar los que viene haciendo, así como en el ejemplo que nombraste, si hace 3.000, no le voy a pedir 10.000, pero sí posiblemente que trate de acercarse a los 6.000, al doble. Y luego sí, ir incrementándolo. Darle sugerencias de tips, de pequeñas, diría, píldoras de movimiento que pueda hacer en el día, ¿sí? De no pasar muchas horas sentado, sino que, por ejemplo, por cada hora poder levantarse de la silla, a lo mejor si está en una oficina muchas horas, bueno, poder levantarse, hacer algún tipo de estiramiento sencillo que pueda hacer, digamos, en el ámbito laboral, ¿no? Por supuesto no le vamos a pedir algo, Claro, ¿no? Que que se ponga a hacer burpees. se tire, claro, al suelo y haga. Eh, sino algo sencillo, incluso sin salir de la silla, incluso puede hacer una serie de cosas, pero estos tips, como yo a veces recomiendo, ahora que está muy instalado lo del home office, ¿no? De la pandemia y demás, bueno, sí, que por cada hora que utilicen 50 minutos para trabajar y 10 minutos traten de moverse, aunque sea dentro de la propia casa, ¿no? Yo a veces he estado como un loco caminando acá atrás, dando vueltas para sumar pasos en medio de esta cuarentena bendita, cuando estábamos más aislados, bueno, para sumar movimiento. Y a veces esos 10 minutos de hacer algún estiramiento, caminar, moverse un poco más, insisto, más allá del área nutricional, que obviamente habría que Claro. recomendar,
en lo que concierne al entrenamiento, yo haría más hincapié en eso. O sea, 2 o 3 sesiones bien de cuerpo total, El cuerpo bien total, muy bien. programadas, y luego eso, sumarle movimiento. Yo soy muy partidario, yo como hago una evaluación de cuáles pueden ser las posibles falencias en cuanto a ciertas demandas de movimiento que va a requerir los distintos ejercicios. Por ejemplo, me gusta darles la prescripción de trabajo correctivo para que lo hagan en la casa, no que lo hagan Claro, solamente en el gimnasio porque no va a alcanzar. Entonces yo digo que para mí tienen que hacerlo como un hábito, ¿sí? Tiene que ser una especie de ritual ajá, diario, ajá. dedicarle 5 o 10 minutos a, no sé, por ejemplo, les falta dorsiflexión de tobillo para poder realizar una sentadilla correctamente, bueno, dedicarle 5 minutos a la dorsiflexión de tobillo por día. Entonces, todo ese conjunto de cosas creo que es mucho más efectivo que decirle a esa persona, no, tiene que venir al gimnasio de lunes a sábado, Ok, no, muy bien. que muy probablemente no lo pueda sostener tampoco. Claro, si no va, ¿cómo va a ir 6 días, verdad? Claro, pasamos de 0 a 10.000, Ujú, ujú. pasamos de ninguna sesión a todas, y quizás, por ejemplo, ir 2 veces por semana le permite, bueno, si yo no fui el lunes, puedo ir el martes, y luego el viernes, o el miércoles y el sábado, o el lunes y el jueves, puedo repartirlas según mis posibilidades. Hay muchas más chances que cumplan 2 que cumplan 6. Seguramente de las 6 nunca van a llegar a completarlas, y muchas veces esas 6 se convierten, y esto es por experiencia, ¿no? Esta gente que, salvo que sean deportistas, ¿no? Ya Claro, ujú. talados, la gente promedio te dice muchas veces que voy 4 y vienen 2. Y a veces es eso. Eh, Propongo 4 sesiones, yo como entrenado, para terminar yendo 2. O sea, para por lo menos ir, bueno, no Claro. desaparezco directamente. Pero bueno, para mí sí, en el inicio y por bastante tiempo, 2, 3 sesiones semanales son más que suficientes. Perfecto, perfecto. Ahora, construyendo sobre eso, ya ha progresado la persona, habrá un punto en donde en esta gran diccionario de ejercicios disponibles, he notado que ha hecho publicaciones sobre, pues, dependiendo del tipo de la mecánica del cuerpo, existen mejores versiones para los cuerpos, ¿no? Tendríamos que aventurarnos en usar todos, de preferencia por el tema de el reciclaje de ejercicios o la variedad. Existe este grupo de gente que el coach siempre me pone una rutina distinta contra el coach que siempre me pone lo mismo, ¿verdad? Definiéndolo por dos situaciones. Deberíamos de tratar de seleccionar los ejercicios sobre nuestro tipo de cuerpo, y dos, es mejor el split de ejercicios básicos durante mucho tiempo o la variedad, aunque el mismo volumen sea adecuado. En principio te diría, sí, seleccionar dentro de los patrones básicos los ejercicios que mejor se adaptan a la persona en particular. O sea, la variante de sentadilla, la variante de peso muerto, la variante de un empuje, la variante de una tracción, que mejor se adapten a esa persona en particular. Siempre hablando de estos ejercicios compuestos que van a ser los Sí. importantes. Luego, para progresar, hay que mantenerlos en el tiempo. Cierto nivel de variedad es bueno, pero diría que prácticamente en los ejercicios más que nada accesorios. Nosotros solemos decir, yo suelo decir, que los básicos no se negocian. Sí puede Muy bien. cada tanto, por ejemplo, rotarse una sentadilla, a lo mejor barra atrás, por una sentadilla frontal, si es que esa persona tiene las condiciones para ejecutarla, que no todas. Pero Claro. esto de meter de prepo, decir, no, te voy a cambiar, a las 4 semanas la sentadilla barra atrás la vamos a pasar a hacer por delante. No. Si yo quiero, primero, si quiero progresar, me tengo que volver eficiente en un ejercicio. Es fundamental. Si yo los roto, lo que estoy haciendo es dejar de progresar en eficiencia, y a lo mejor hay una percepción que en realidad es de falso nuevo estímulo. O sea,
Me siento incómodo con el ejercicio, pero no puedo aplicar fuerza de manera eficiente, por lo tanto no voy a poder generar buenos resultados. Para ser eficiente yo tengo que sostener el ejercicio en el tiempo. Insisto, cierto nivel de variedad es bueno, más que nada en ejercicios, digamos, de los denominados accesorios o auxiliares, no tanto en los básicos, y lo importante es progresar. O sea, lo importante son las otras variables, que son la intensidad, el volumen, la densidad, ¿sí? ¿La frecuencia? La frecuencia también, si vamos a modificar, para modificar el volumen, a veces hace falta aumentar la frecuencia para no acumular tanto volumen en una misma sesión. Si bien es verdad que la mayoría de la gente tiende a exagerar el volumen tolerable en sus primeros años de entrenamiento. Hay que entender que un principiante es más o menos hasta el año y medio de entrenamiento. O sea, tenemos como 18 meses para mantenernos en un volumen bastante restringido y seguir mejorando. Hay algo fundamental, ¿no? Que es el potencial entrenante de la carga. O sea, yo, esto podríamos decirlo con otra figura, no matar hormigas a cañonazos. O sea, yo para meter a una persona de nivel inicial no necesito hacer demasiado. Puedo incluso los primeros meses mejorar con una sola serie efectiva por patrón. ¿Sí? ¿Cómo podríamos denominar ahí, solo para que quede claro, este es un tema que diría que, híjole, para poder lograr entrar en la mente del entrenado, ¿cómo él puede saber que está logrando esta serie efectiva? Porque justo en todos los gimnasios aquí, en lo que he visto, es totalmente al revés, profesor. El principiante hace 20 series de bíceps, ¿verdad? 20 series de pierna, 2 horas de entrenamiento, ¿verdad? Sin contar los descansos, perdón, contando los descansos, no tiempo efectivo, pero y a medida que van siendo avanzados, se van dando cuenta que podían usar más peso, que entienden las series efectivas, y ese proceso toma 3 años antes de que se den cuenta de que pudieron haber hecho una sentadilla libre en lugar de las extensiones de rodilla por siglos, ¿no? ¿Cómo uno puede darse cuenta que estoy teniendo una serie efectiva? Bueno, yo iría por dos lados. Uno, por la percepción de la serie en sí. Digamos que tiene que sentirse un nivel de esfuerzo importante. Habría que ver, porque el principiante tiende a tener una percepción, a sobreestimar la intensidad de lo que está haciendo, ¿no? Sí, no me quiero lastimar, no me quiero lastimar. Sí, a veces sí, pero a veces cree que está haciendo mucho más esfuerzo de lo que cree, de lo que es real, y yo lo resuelvo de una manera muy fácil, porque simplemente les pido que me hagan una serie, o sea, a ver, con ese peso, que creen que están haciendo un gran esfuerzo, que me hagan una serie al fallo, una serie, todas las repeticiones posibles. Entonces cuando vienen haciendo, no sé, de a 8 repeticiones y de repente me pueden hacer 25, ahí les que estaban absolutamente perdiendo el tiempo. Entonces, darles una percepción de que estar en un RIR, o sea, tener entre 4 y 5 repeticiones en recámara o menos, pero tampoco mucho menos de 2. O sea, estar en esa zona va a hacer que una serie sea efectiva. Y después hay algo básico, que son los números. Entrenar, dice Juan José González Vadillo, es números. Es decir, yo tengo que tener un registro, y si yo mejoro, bueno, estoy haciendo las cosas medianamente bien. Podría quizás ser más eficiente y mejorar más. Ahora, si no mejoro, si hace meses que estoy yendo al gimnasio y mis números no cambian, es decir, no puedo levantar un poco más de peso, no puedo hacer un poco más de repeticiones con el mismo peso, algo no funciona. Yo, es verdad, como yo vivo bastante en una burbuja de corposado, ¿no? Sí, sí, sí. Salgo cada tanto, sobre todo cuando viajo. Y claro, me causa gracia porque a veces voy a un gimnasio en la zona o por ahí donde me contratan para dar un curso, lo que sea, voy a entrenar, y en lo que yo entrené, en toda mi sesión de entrenamiento hubo alguien que hizo solamente pecho. Sí, 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 exacto. O sea, hizo 5 ejercicios apuntando al pectoral. Y yo estuve 1 hora y
monedas entrenando y trabajé todos los grupos, o sea, hice una sentadilla, hice un pre de banco, hice un peso muerto, por ejemplo. Ok. La persona hizo press plano, press inclinado, press declinado, aperturas, pec deck. Sí. Al Y 50% todo, ¿no? sí, por supuesto, porque sumó unas 25 series, que sería más de lo que tendría que sumar en toda la semana. Que eso es muy común, ¿no? Hacer la rutina de Ronnie Coleman, ¿no? Y obviamente Claro, sí, a veces tomando, pero a veces sin tomar toda la farmacia que tomaba Ronnie en ese momento, claro. o alguno por el estilo. Sí, sí, sí. Pues mire, justo ese es el tema del diario, ¿no? Ese es el tema del diario y yo mis sesiones de entrenamiento, hay veces que duran media hora, ¿no? Hay veces que duran 25 minutos, hay veces que duran 40. Y al principio cuando tengo un cliente nuevo sale con la duda de, ¿ya acabamos? ¿Ya terminamos? Y yo, sí, eso es más que suficiente. Y en el tiempo se van dando cuenta de cómo el cuerpo progresa mucho más. Y lo noto, ¿verdad? En el alrededor de la gente que nos está observando, que ve esto, ¿verdad? Y empieza pues la gente a preguntar. Y Hay una gran tendencia a sobreestimar los ejercicios analíticos, a creer que tengo que trabajar por pedacitos. Por ejemplo, tú nombraste lo de las 10 series o 20 series de bíceps. sí, sí, sí. Y mucha gente lo que no sabe es que todos los ejercicios de tracción están involucrando el bíceps, o sea que estaría Ujú. trabajando 2 veces un Así músculo. es. Está pidiendo un desgarre, ¿no? No tiene sentido, sobre todo al principio. Si vas a competir en culturismo o en fitness, bueno, obviamente, pero en general la mayoría de la gente no necesita prácticamente tocar esos ejercicios, o por lo menos durante un buen tiempo, hasta que hayan avanzado bastante. Yo les suelo preguntar, bueno, ¿querés hacer tríceps? ¿Cuál es tu RM de press de banco? Y tienen 50 kilos. Sí, Seguí claro. haciendo, cuando tengas 80, 90, 100 kilos de press de banco, bueno, por ahí hablamos de hacer un ejercicio local de tríceps. ¿O cuál es tu RM de sentadilla completa, ¿no? De un cuarto de sentadilla? Pues la gente empieza a aumentar el peso y a cortar los rangos. En la sentadilla es un clásico, ¿no? Bajo menos. Ujú. Más kilos y bajo menos. Y lo he visto en atletas incluso. Pero bueno, esto de creer que si hago sentadilla hice cuádriceps nada más, o hice glúteos nada más, ¿no? Según Ujú. la tendencia, y no Ujú. entender que hiciste cuádriceps, glúteos, aductores, hiciste un trabajo mucho más global. Me Claro. parece que hay que empezar a entender que los ejercicios complejos o compuestos involucran muchos grupos musculares, es una forma también de optimizar el entrenamiento porque uno ahorra tiempo, en un solo ejercicio está trabajando varios músculos, y de una manera mucho más eficiente y hasta funcional, ¿no? Perfecto. Parece que es un poquito como la síntesis de lo que debería buscarse. Excelente, excelente. Y ahorita ya tocamos el tema de la intensidad, el volumen, la frecuencia, la densidad. Ujú. En una persona que ya es intermedio o avanzado, que como quiera digamos que es un abogado, ¿verdad? Que en su tiempo libre acude a entrenar, quiere verse como un bodybuilder, ¿verdad? Casi, ¿no? Este, ¿Y cuáles serían los factores? Escuchamos, por ejemplo, tal vez lo ha escuchado al doctor Mike Israetel, que habla sobre estas áreas de volumen mínimo efectivo, máximo de Sí. recuperación, etcétera, etcétera. Brad Schoenfeld diciendo que el factor más importante de la hipertrofia es el volumen, ¿no? Entonces, está esta negociación entre si no quiero usar tanta intensidad, ¿puedo hacer más volumen? ¿O es mejor la intensidad? Hablando de, por ejemplo, en glúteos, con el hip thrust, ¿verdad? Brett Contreras prefiere, dice, una gran tensión, aunque sea por poco tiempo. Aunque las chicas típicas no pueden levantar, como se dice, más de 60 kilos, ¿no? He visto hombres hacer hip thrust con la barra de 10 kilos de peso integrado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sería lo que uno debería de enfocarse más? ¿El volumen, la intensidad, la frecuencia? ¿Qué opinan? A ver, si lo que buscamos es masa muscular, el factor Tamaño. fundamental es la tensión mecánica. Así que la tensión mecánica
viene por la intensidad. Okay. Va a haber, sí, obviamente, un volumen que deberá ser incrementado en el tiempo si queremos más resultados. También hay que tener en cuenta que ese abogado, por ejemplo, no va a poder vivir en el gimnasio. Así que va a haber un límite lógico, y tendrá que entender que si quiere estar como un bodybuilder, tendría que vivir como un bodybuilder y no es un bodybuilder. Genial, Entonces, también genial. entender eso, si no el bodybuilder estaría haciendo las cosas bastante mal. Si un abogado que no, claro, que no se dedica a eso, lo puede emparejar. Alcanzar, ¿verdad? Sí, claro. Respecto a estas cantidades de series, de volumen en cuanto a series efectivas dentro de la semana, yo diría que una persona intermedia ya sí podría manejar un volumen en series efectivas, y series efectivas definámoslas como esas series donde estamos llegando a un par de repeticiones del fallo, ¿sí? O sea, un RIR 2, en realidad el fallo sería un poquitito más, ¿no?, que ese RIR, ¿no?, por definición, pero vamos a poner que un RIR 2, un RIR 3, entre el RIR 4 y el RIR 1, en esa zona, esas series las podemos denominar como efectivas. Entonces, primero habría que ver cuántas de esas series está haciendo efectivamente. Y entender que, bueno, en esa zona de entrenamiento intermedio, si viene entrenando bien, porque podemos tener 4 años entrenando, haciendo todo mal, y vamos a hacer Sigue siendo principiante. Sigue siendo principiante. Supongamos que superó la etapa efectivamente de principiante, y con tener entre 15 y 20 series semanales, y yo lo ciclaría eso, obviamente haría un ciclo, ¿no?, un mesociclo de comenzando en 12, 14 series para llegar hasta 20, con una intensidad dada para luego hacer una descarga e incrementar la intensidad para volver a trepar en cantidad de series desde otra vez 12, 14 hasta 20, 22 series. ¿Y esto es por grupo muscular? Estaríamos llegando un poco más arriba. Hoy en día se sabe que seguramente tratar de empujar el volumen más arriba mientras el individuo lo tolere y vea progreso sería lo indicado, pero insisto, estamos hablando de gente que a lo mejor no va a vivir de esto y obviamente no quiere vivir en el gimnasio, y esto va a tener un límite lógico por el tiempo que se le puede dedicar. Entonces, uno también el individuo debería supeditar las expectativas al tiempo que le dispone, sin creer que no va a obtener por eso menos resultados o pocos resultados. Puede obtener muy buenos resultados entrenando. O sea, puede ser alguien que entrena hace 5 años, pero no le va a dedicar más de 2 o 3 sesiones semanales porque tiene otra vida, tiene un trabajo, tiene una familia, tiene otras actividades recreativas también, ¿por qué no? Que eso es la mayoría de la gente que no compite. La mayoría de la gente que no compite tiene esa vida. Después, que haya gente que por necesidades particulares, sociales, o sea, de su propia socialización y demás, quiera concurrir mucho más tiempo al gimnasio, es otro tema. Y esa gente, la mayoría de las veces, el tiempo que está en el gimnasio no lo ocupa de manera eficiente desde el punto de vista del entrenamiento. Es mucho más social que otra cosa. Es como si fuera el bar, ¿verdad? ¿Cómo? Es como si fuera el bar para ellos. Bueno, en el fitness se dice que, en la industria del fitness se dice que lo que pretende justamente el fitness es reemplazar el bar o el sillón, el sofá de la casa tirado mirando televisión. O sea, lo que pretenden es reemplazarlo. A veces se cae en esto, sí, lo reemplazan, pero la gente va al gimnasio a nada, a la nada misma, pero no va al bar, va al gimnasio. Ya mejoró en algo. A conocer gente, a charlar, a interactuar, en fin. Pero bueno, yo diría, para no desviarme del Claro, tema, claro. una intensidad percibida que esté en un RPE entre 8 y 9, entre 7 y medio, digamos, 8 y 9, o un RIR entre 4 y 4 y 2, digamos, en general, para las series. Y en una persona intermedia, pongamos una zona de entre 12 y 20 series máximas por En región el muscular mesociclo. por semana, y yo sugeriría no exceder las 8 series en una sesión. O sea, que estaríamos hablando de, por ejemplo,
2 estímulos semanales, ese sería otro punto, ¿no? La frecuencia. La frecuencia. En general, la frecuencia 2 es lo que tiene más evidencia. Entonces, repartir el volumen, ese volumen que podría empezar en 6 y 6 y crecer 7 y 7, 8 y 8, ¿no? En semanas progresivas. Después sí, si ya uno quiere sumar más volumen, tendría que poder, a lo mejor aumentar la frecuencia. Hay que ver si puede, hay que ver si esa persona dispone de un día más para meter un estímulo más. Pero en general más o menos sería eso. Profesor, ¿y cómo podría denominar en las series efectivas las técnicas como pirámides o series descendentes, que son en inglés los drop sets, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo las contabiliza esa como serie efectiva? ¿Todo el drop set es una o cada drop set? Bueno, a ver, lo que habría que entender es cuántas repeticiones de las que estoy haciendo están dentro de esa zona que sería más o menos las últimas 5 antes del fallo, ¿no? Dentro de esa ventana de más o menos unas 5, 4 o 5 repeticiones antes del fallo. Si vamos a aplicar ese tipo de métodos, por ejemplo, en una pirámide, yo soy partidario de utilizar pirámides invertidas, es decir, ascender con muy pocas repeticiones sin acumular fatiga a la intensidad máxima, o sea, lo que sería la cúspide de la pirámide, ¿no? A la serie más pesada, y después sí ir haciendo el back-off, el descenso de peso, para hacer las series un poco más livianas. Y ahí sí, desde una intensidad que a lo mejor es el, no sé, 85 o 90%, y hacer unas repeticiones que estén en esa zona, no necesariamente llegar al fallo. Entonces a lo mejor si pongo 90, si es un 90 real, voy a poder hacer 4 máximas, a lo mejor hacer 2, dejar 2 en recámara para que haya un buen estímulo, pero tampoco esté, digamos, arriesgándome por ir tan cerca del fallo. Y ahí descender el peso y hacer otra serie donde a lo mejor hago 4 con un RIR 2, otra serie donde hago 6 con un RIR 2, y así sucesivamente. Si usara otro tipo de técnica, por ejemplo las rest pause, ¿no? Ahí donde lo que hacemos es hacer una serie bastante pesada, porque vamos a usar 6, 4 RM, o son un 85-90%, y luego hacer pequeñas pausas de unos 20 segundos para seguir sumando repeticiones. Esto se fundamenta en la fase de recuperación rápida del fosfágeno, ¿no? Que son 30 segundos. En 30 segundos recupero el 50% del fosfágeno consumido, digamos. Entonces, yo hice por ejemplo, esa serie muy cercana al fallo de 4 repeticiones, descanso 20 segundos, hago una repetición más y así voy sumando. En el rest pause, el método convencionalmente nos pide que sumemos el doble de las que hice originalmente. O sea, si hice 4, tengo que sumar 8 más, entonces voy a tener 12 repeticiones. Claro, como yo estoy haciendo una micropausa con mucha tensión mecánica, porque la intensidad es muy elevada, muy cerca del fallo, desde la primera repetición hasta la última, ¿no? Que van a ser 12, todas esas repeticiones fueron efectivas, están en zona. Y es una serie. Es una serie, por lo tanto, ¿cuántas series hago? Si yo hubiera hecho, a lo mejor, 4 series de 4 repeticiones muy cerca del fallo, 4 por 4, 16. Bueno, esta serie que hice de rest pause es casi equivalente a hacer 3-4 series convencionales. Por lo tanto, no tengo que hacer 3-4 series de rest pause. Con una serie, máximo 2, ya me alcanzaría para cubrir el volumen diario de esa región. Y es lo mismo con el método cluster, que el video que subió, toda esa serie es una, o vale como 3 más o menos. Claro, el clúster hay distintas formas de encararlo. Yo por una cuestión casi mía, no me gusta hacer distintas series clúster, sino que hago una sola serie. En realidad no soy no es que lo inventé yo, en Website, en Louis Simmons hace alguna propuesta por ahí muy similar. Entonces yo lo que hago es, en vez de hacer
en ese caso, 3 series de 5, por ejemplo, hago un clúster de 15. He hecho clúster de 25 seguidas. Obviamente con una intensidad adecuada. O sea, yo estoy haciendo todas las repeticiones, son pesadas. Todas son pesadas. Entonces, sumo lo que podría sumar a lo mejor en series convencionales 3 de 5, hago un clúster de 15 y ahí sumé todo ese volumen. Ese era el caso particular. Si no, lo que se hace más convencionalmente en el clúster es decir, en vez de hacer 3 series de 5 convencionales, si buscas hipertrofia, porque puedo buscar aplicación de fuerza en la unidad de tiempo, o sea, optimizar la aplicación de fuerza en esa serie para alguien, por ejemplo, un deportista. Pero si quiero hipertrofia, ¿qué hago? En vez de hacer, no sé, yo hice en ese caso, en ese video, hice 15 clusters con 155 kilos. En vez de hacer 3 series de 5 convencionales, podría hacer 3 series de 5 con cada repetición separada por 15 segundos, por ejemplo. O sea que es 3 series de 1, 15 segundos, 1, 15 segundos y así por Ahora, eso bajaría bastante la fatiga. Entonces, lo que se suele hacer es decir, bueno, buscas hipertrofia, en vez de hacerlas con 155, hacelas clúster, pero con 160 o 162 kilos y medio, por ejemplo, o sea, con más carga. Claro. Para aprovechar esa micropausa para que me permita completar la serie de 5. No sé si no me estoy enrollando mucho. No. Claro. La idea es, cuando se busca hipertrofia aplicando el clúster, es utilizar vamos a decirlo en términos muy simples, un peso mayor al que me permitiría hacer esa misma cantidad de repeticiones en formato convencional. Si yo buscara eficiencia mecánica en cuanto a la aplicación de fuerza en la unidad de tiempo, no subiría la carga. Lo que buscaría es que desde la primera repetición hasta la última salgan con la máxima velocidad posible, o sea, que no caiga el pico de potencia dentro de la serie. ¿Sí? Esa sería la distinción si yo lo hiciera con un fin más deportivo que con un fin más estético, si se quiere, o de ganancia de masa muscular. Perfecto. Sí, esa es una duda que sale mucho porque el típico entrenamiento de bodybuilding, ¿verdad? Verá por ahí algunos videos tal vez de Milos Sarcev, que básicamente hace todo el gimnasio. O sea, hace 10 repeticiones de pull-ups, 10 repeticiones de remo individual, 10 repeticiones de remo sentado, cerrado, 10 repeticiones con una supinación, y así se lleva todas las máquinas, por decir, ¿verdad? y todo seguido con el mínimo descanso, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo cuantifico el volumen en eso? Que obviamente tal vez no es un método sostenible y no tiene una metodología tal cual porque todos los pesos son distintos, ¿verdad? Los tipos de polea, de repente es barra, de repente es... Sí, los ángulos, ¿no? el torque, según si Así es una es. máquina de palanca, una polea o carga libre. Bueno, hay que entender también que según el individuo hay que ver qué usa por detrás, que no se está diciendo, o que capaz lo dice, ¿no? Sí, Sí. es por ahí posible y hasta interesante desde el punto de vista más estético, pero ya lo diría a un nivel un poco más avanzado. Y esto por ahí lo pueden ver más graficado por Mike Isretel. Esto de usar pocas series, quizás 2, de varios ejercicios para atacar el músculo en distintos ángulos. Entonces, en vez de hacer 2 ejercicios, por ejemplo, 4 series para sumar 8, hacer 4 ejercicios, 2 series efectivas por ejercicio, ¿no? En el caso de la tracción, a lo mejor variantes de tracción vertical, tracción horizontal, con distinta incidencia, como una forma de, obviamente, atacar distintos ángulos para la misma región muscular, que yo diría que es un trabajo más orientado al profesional, ¿no? Al que pretende ya estar a otro nivel. Puede ser más divertido. Eso es. Pero yo diría, bueno, también, hasta dónde se puede llegar con esa variación, por ejemplo, en los miembros inferiores, y qué habría que hacer. 2 series de sentadillas para hacer 2 series de prensa y después 2 series de, no sé, sillón de cuádriceps.
Ya ahí me diría a ponerle énfasis al cuádriceps, porque el sillón de cuádriceps no me va a trabajar todo lo demás que me trabajó la sentadilla. Entonces ahí tengo que cuantificar que el volumen sumado es distinto para el cuádriceps que para glúteos aductores, porque en la sentadilla también los trabajé, pero en el sillón de cuádriceps ni los toqué. Esas cosas hay que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta el solapamiento muscular. Me estoy yendo capaz de tema, pero bueno. No, está perfecto, está perfecto. Si yo en la Continúa. semana hice esa sentadilla, pero yo pensé solamente en cuádriceps, obviamente que hubo un trabajo de glúteos y aductores que hice efectivamente y no lo estoy teniendo en cuenta. Entonces yo en la sumatoria lo tengo que tener en cuenta. Y por ahí, obviamente hice varios ejercicios apuntándole al cuádriceps, y claro, en la sumatoria el cuádriceps recibió un estímulo, pero los otros recibieron menos. Entonces, ese tipo de cosas, sentadillas y pesos muertos. Bueno, el glúteo, los isquiosurales van a estar en el peso muerto, el glúteo y en la sentadilla y el peso muerto va a estar trabajando en los dos, los paravertebrales van a estar trabajando en los dos, según la versión de peso muerto. Por ejemplo, si es un sumo, el cuádriceps va a ser un poco más estimulado también en el peso muerto, en el convencional un poco, pero no tanto. Y eso debería sumarse y tenerse en cuenta. Habría que tomarlo en cuenta. Justo esa era mi siguiente pregunta, ya que, como decían, el principiante, ¿verdad? Que quiere hacer tríceps aislado, pero todavía no tiene un press de banca. Esa era la duda. ¿Esas series se cuentan también como series efectivas de tríceps, entonces, o de aductores en este caso? Parte de ese estímulo, sí. Okay. Si va a ser más de una variante de empuje, de press, bueno, el tríceps va a estar trabajando en todas esas variantes. Así que el tríceps, si bien por ahí recibe un estímulo en el ejercicio en particular no tan elevado, pero si yo sumo todos los ejercicios voy a estar sumando mucho más trabajo de tríceps. Por eso es medio, yo diría que es un poco perder el tiempo y sobreentrenar, no sería el término, pero sobreestimular un músculo como el tríceps cuando aparte de varios empujes compuestos le meto encima un ejercicio aislado. No tiene mucho sentido, sobre todo una persona que no tiene tanta experiencia, que no tiene tanto tiempo de entrenamiento. Perfecto. Súper bien, maestro. De hecho, la pregunta para cerrar el bloque de entrenamiento en sí es, ya entendí cuánto tengo que hacer, ya estimulé correctamente, ¿cómo salgo de ese estímulo? Está este tema de, hago estiramientos, simplemente me voy otra vez a hacer ejercicio cardiovascular. ¿Cómo puedo bajarme de esta intensidad hacia la normalidad y continuar con la vida normal? Estiramientos estáticos, simplemente trabajar movilidad al final, ¿o qué se hace? El estiramiento estático no sería lo adecuado, mucho menos al final, porque el músculo no estaría en condiciones, no estaría en las mejores condiciones para hacer eso. Sacando los mitos, ¿no? Estos de que algunos creen todavía que el estiramiento estático post ejercicio les va a reducir el dolor, lo que hablábamos al principio. Eso es una mentira y tampoco es el momento adecuado. Entonces, un poco de trabajo dinámico, de movilidad dinámica, para mí es lo que yo prescribo, nosotros prescribimos en Corposao. En algunos individuos que tienen por ahí una necesidad particular, al final de la sesión colocamos un pequeño HIIT, claramente de no más de 10 minutos, que puede ser un trabajo, por ejemplo, en el air bike, o puede ser parte de la sesión que lo hacemos con un formato a lo mejor de circuito que genere un estímulo cardiometabólico además del trabajo muscular. O algún finalizador que también involucre con alguna, no sé, voy a poner un ejemplo, hago una sentadilla búlgara en un formato Big 55, ¿no? Big 55 es arranco de 10 repeticiones, 10 de una, 10 de la otra, 9 de una, 9 de la otra, y voy reduciendo hasta terminar en una. Entonces, obviamente, más allá del trabajo muscular, con mucho estrés metabólico, más que tensión mecánica, obviamente, hay un estímulo cardiometabólico porque evidentemente levanta mucho la frecuencia cardíaca y van a ser unos 4 o 5 minutos que dura ese Big 55
en el que voy a tener la frecuencia elevada. Entonces me genera un trabajo mixto. Estamos hablando de gente promedio, ¿no? Claro, claro. Nos vamos a poner muy exquisitos en... Sí. Claro, sí, creo que se entiende eso. Pero en general, la finalización es siempre con un trabajo de movilidad, un trabajo dinámico, suave, sin buscar gran amplitud de movimiento, o sea, sin buscar grandes rangos, porque el Ajá. inhibidor no va a estar en el mejor momento para entrar en un rango. Claro. Su sistema nervioso le va a frenar el máximo rango. Entonces, insistir sobre eso no tendría sentido. Es un trabajo que permite que haya una mejor circulación sanguínea, ¿no? Ujú. Que la persona se vaya con esa sensación de el famoso cool down, ¿no? Así es, así es. Que volvimos a la calma, vamos a ponerlo en Ujú. términos. ¿Y podría ser eso el mismo ejercicio cardiovascular típico tradicional del gym? La elíptica, la escaladora, la caminadora. Podría ser un trabajo no muy prolongado, insisto, no más de unos 10 minutos de un trabajito, insisto, una intensidad moderada. Yo no los doy. Podría ser, yo no uso eso. Ok, ok, muy bien, muy bien. Genial. Ahora, ya salimos entonces del bloque del gym, ya estamos fuera de casa. ¿Qué papel juega para usted, profesor, la alimentación en el ejercicio? No, es fundamental, la nutrición es fundamental. Yo lo que siempre digo es que yo no soy nutricionista, no soy nutriólogo, como dicen ustedes, Ujú. y eso lo derivo. O sea, yo cuando me consultan, derivo, tengo mis referentes en el tema. Tengo un gran amigo que quizás conozcas, que es Francis Holway, Sí, claro. que obviamente él hoy por hoy no se dedica, no atiende particularmente, pero tengo varios discípulos de él, discípulos y discípulas, a los que recomiendo Refiere. a mis entrenados cuando me lo requieren. Siempre doy sugerencias de que se preste atención a esta variable, obviamente. Hay quienes le prestan más atención, hay quienes, como Sí. sabemos, le prestan menos. Hay gente que quiere salir de fiesta de viernes a domingo. Entonces, o hacen una alimentación prolija de lunes a viernes y el resto creen que con eso compensan. Bueno, depende de la persona, pero sí, yo hago hincapié en la importancia del factor nutricional, obviamente cuando encima se buscan resultados Claro. particulares, ¿no? Quiero bajar mi porcentaje graso. Bueno, además del NEAT, además del entrenamiento, bueno, tendrías que hacer una alimentación ordenada, con un ligero déficit calórico, bueno, eso lo dejo en manos de... Yo solamente digo esto y digo, y para hacerlo bien tenés que consultar a un nutricionista. Porque si Perfecto. no entraría en esto que tanto criticamos. O sea, yo no prescribo nutrición, yo sé que en otros países es más común Universal. que el entrenador tenga alguna capacitación, Ujú, algún tipo de capacitación de nutrición. Acá no es tan común. ujú, ujú. Pero claro, así como yo no me gusta que el nutricionista les diga cómo tienen que entrenar, salvo que Claro. sea entrenador además, no Sí. me gusta a mí prescribir en nutrición. Yo lo que Sí, hago sí, es sí. sugerir que consulten, pero hacer entender a esa gente que sí es importante, que si te dedicas a la cerveza y Alfajores. alfajores, como hay tantos acá, y qué sé yo, Sí, media luna, ¿sí? ¿Qué sí, sé, sí, sí. pizza, Sí, empanada, ¿no? El sí. fin de semana, y bueno, si venís metiendo 2.200 calorías de lunes a viernes y metés 3.500, 4.000 sábado y domingo, y hermano, va a haber un superávit complicado de compensar. Y hablando de sus entrenados o con usted mismo, el tema siempre está la duda de que la persona que quiere modificar su estética, ¿no? Decide restringirse previo al entrenamiento, acudir en ayuno, o existe la recomendación para sus mejores discípulos de comer algo durante el entrenamiento. ¿Qué es lo que usted ha visto que donde, bueno, en mi filosofía enseñada por muchos es que el entrenamiento siempre debe de estar alimentado, ¿no? Porque me quiero desempeñar al máximo,
y lograr mis mejores resultados, ¿verdad? Un PR de vez en cuando, ¿no? Y hablando de esto, la gente piensa que el ejercicio, ¿verdad?, está relacionado en el momento con la pérdida de grasa, ¿no? Entonces, insisto en mostrar que el ejercicio no debe de estar restringido o uno no espera del ejercicio la pérdida de grasa, uno no espera la pérdida de grasa intraejercicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto de eso? ¿Busca el performance? ¿Se debería en su experiencia, cómo lo ha vivido, se ha ejercitado sin comer o siempre ha sido mejor habiendo comido antes? A ver, en mi experiencia personal, yo he entrenado en ayunas y no tengo problemas. Hace varios años hice ayuno intermitente cuando prácticamente ni se hablaba de él. Estoy hablando de años o muy poco, año 2009, 2010, por ahí. Pero a ver, para ser claro, también es muy individuo dependiente. Si hay alguien que viene a entrenar a las 7:30 de la mañana, claro, para desayunar apropiadamente tendría que desayunar a las 5 de la mañana. de la mañana y no lo va a hacer porque se va a levantar a las 6, o sea, se va a levantar con lo justo para llegar a entrenar. Muchas veces es preferible que vengan ayunas o con un café, ¿sí? Porque va a ser peor, ¿no? Con la comida acá, o a veces se abarrotan de calorías o algún alimento con un índice glucémico muy elevado que les dispara la insulina, entonces les baja la glucosa en sangre en medio del entrenamiento y no entienden por qué y están, ¿no? Sí. Pero si yo comí, qué sé yo, claro, pero ¿qué comiste y cuándo lo comiste? Entonces, bueno, en esos casos sí se justifica. Yo no recomiendo el ayuno en particular. En mi experiencia yo lo probé y no tuve problema. Pero también es verdad que depende, si uno hizo una buena ingesta la noche anterior, ¿no? Así es. Llega al horario de la mañana temprano con suficiente por ahí energía. Por eso depende, obviamente que no es lo que recomiendo. Si la persona tiene tiempo de levantarse, por ahí no entrena tan temprano y demás, no, obviamente siempre voy a recomendar que hayan ingerido lo que deban ingerir, no cualquier cosa, obviamente. Claro. Que no vengan, y sobre todo, bueno, y si vienen a la tarde-noche a entrenar, obviamente, ¿no? Porque después te pasa esa gente que dice, no, pues yo almorcé a las 12 del mediodía y son las 19 o las 20, no comí más nada. Y sí, estás con el tanque vacío, entonces no pretendas funcionar bien. Así que sí, ese tipo de cosas sí las recomiendo. Hago esta aclaración del primer horario de la mañana que suele ser, que puede ser un poco más controversial y entonces hay gente que realmente se siente mucho mejor haciéndolo en ayunas, insisto, habiendo tomado un vaso de agua, un café, ¿no? Claro. Y después sí, post-entrenamiento hacen el desayuno para seguir con su día. Perfecto. Pues entonces, profesor, para cerrar la recomendación o la invitación a todos, ¿no? ¿Qué son los factores que usted debería de considerar o que una persona debería de considerar para comenzar a entrenar, ¿verdad? Si hay alguna característica en especial que ha detectado, ahorita mencionó al principio las limitantes, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas señales que una persona debería de conocer y decir, ya necesito entrenar? Salvo las obvias, ¿verdad? Que todos deberían, ¿no? Pero algo que usted diga, esto es una señal de que te falta entrenamiento, como para incitarlos a cumplir con este nuevo estilo de vida. Es un poco complicado porque la negación es el principal mecanismo de defensa. Entonces la gente va a tender a eludir esos factores. Como bien decías, por definición, el primer indicativo de que ves entrenar es que no estás entrenando. Simple. Claro. Lo que habría que hacerle entender a la gente es que no estamos biológicamente diseñados para no realizar una actividad física medianamente intensa habitualmente. Por lo tanto, salvo que trabajen, no sé, que su trabajo sea, por ejemplo, un albañil, Claro. ¿no?
se me ocurre ahora, o alguien que tenga que, como parte de un cartero, se me ocurre, ¿no? Sí. Con Eh, 30.000 pasos al día. claro, exacto. Que haga ese tipo de actividad como parte de su tarea diaria, que no digo que no tenga que entrenar, además, pero bueno, ahí tendríamos una cantidad de actividad física medianamente importante propia de su desempeño laboral. Ya, si es un oficinista, desde ya. Yo diría, como primer factor, un factor determinante, ¿cuántos pasos estás? Empezar a medir los pasos es importante. Creo que es un punto que hace que la gente toma conciencia. Entonces, medite los pasos. ¿Cuántos pasos estás haciendo? Y como decías, estos 3.000 pasos. Mucha gente está entre 2.000 y 2.500, como mucho 3.000. Hacerles notar, eso es muy poco. Entonces, deberías estar en 7.000 o más, como para empezar. Si están haciendo tan pocos pasos, empezaría por decirles, bueno, por lo menos tendrías que sumar pasos, moverte más en el día a día. Y lo ideal sería que por lo menos incluyas 2 entrenamientos de fuerza a la semana. Obviamente que después, ¿cuáles son los factores? Me fatigo, no, subo 2 pisos por escalera y me canso. Me fatigo, necesito recuperarme. Camino algunas cuadras y ya me siento cansado, me siento pesado o pesada, ¿no? Como que quiero parar o que las piernas las siento agarrotadas. Bueno, eso es un factor muy importante. En lo cotidiano, Claro. tengo la tendencia, es decir, ya el movimiento me resulta tan poco satisfactorio que tengo la tendencia a hacer todo en auto, en carro, a subir, aunque sea un piso por ascensor, a no caminar 5 cuadras, sino tomarme un taxi a lo mejor. Esos serían indicativos fundamentales, más allá de lo estético, ¿no? De si hay mayor exceso de peso. Hay muchos flacos y flacas que son absolutamente disfuncionales desde este punto de vista. O sea, no solo es el estar visiblemente excedido de peso. Después, más allá de que tengamos estos casos de los flacos gordos, ¿no? Apariencia delgada y es hueso y grasa. Aquí estaría la dinapenia, ¿no? Claro, exacto. Entonces, Que es notoria cuando uno quiere subir una escalera, no solo es un tema cardiometabólico, o sea, cardiovascular por la demanda, sino que la ineficiencia por falta de fuerza hace que la fatiga sea mucho mayor. O sea, la demanda va a ser mucho mayor porque esa persona tiene muy poca fuerza y la intensidad relativa para subir su peso corporal por esa escalera es muchísimo mayor de lo que sería si tuviese más masa muscular, tuviera más fuerza. excelente, excelente. Muchas gracias, profesor. Por último, una pregunta personal. ¿Cuál es su rutina ideal de un entrenamiento para usted? ¿Cuál es su ejercicio preferido? ¿Tiene alguna preferencia por alguno? ¿Con cuál se quedaría si usted pudiera escoger solo uno? Empiezo por el final. Creo que si pudiera elegir uno solo, sería el peso muerto. Convencional. Sí, yo hago convencional. El sumo me resulta muy Muy incómodo. fácil. Lo he hecho y cada tanto lo hago, pero tengo cierta resistencia, me siento incómodo. Sí, convencional. Convencional o con trap bar. Yo traje hice traer a la Argentina a trap bar cuando acá nadie sabía ni lo que era. Wow. Así que, y las uso mucho, las prescribo mucho. Quizás la trap bar, como es un más híbrido, si me das uno solo, digo, bueno, con la trap bar se va a parecer un poco más una sentadilla, ¿no? Y me voy a sentir un poco más parecido a Al Gerard, que fue el creador, que no podía hacer peso muerto por su espalda, y entonces buscó esa posición intermedia. Luego, los básicos son mis preferidos, o sea, las sentadillas, mucho, press de banca, press overhead, los dips, los fondos en paralelas, los pull-ups, los pesos muertos. En general tiendo hacia esos ejercicios, si bien utilizo algunos ejercicios unilaterales, las sentadillas búlgaras por las cuales todo el mundo me odia por prescribirlas.
ese tipo de sí, sentadillas búlgaras, pesos muertos asimétricos a una pierna, Ok. preses, a veces soy muy de usar, por ejemplo, press inclinado un brazo, el Ok. rebozo de brazo por el torque. ¿Cómo? Nunca he visto eso de press inclinado a un brazo. Sí, 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 Está yo uso. En cuerpo con un solo ángulo usamos, más cerrado. sí, sí, acá. Ok. En cuerpo solo usamos muchísimo y yo, como variante de press, para colocar un unilateral suelo hacer eso. O sea, no suelo hacer inclinado a dos brazos ni con barra ni con mancuerna. Cada tanto sí, pero no es lo más normal. Pero bueno, básicamente yo mi semana tengo épocas en que entreno de lunes a lunes y épocas en que entreno no menos de 4 días, por ahí 5 días, ¿no? Y en esa semana distribuyo sesiones con sentadillas, con peso muerto, con press de banco y siempre con tracciones, con pull-ups, con Helms Row, un remo que me encanta, o Seal Row también. Ese tipo de ejercicios me gustan mucho. Son los habituales en mi plan. Excelente, excelente. No, pues habla de pura fuerza lo he visto en sus entrenamientos, técnicas perfectas, ¿verdad? Y habla también esto de longevidad. Entonces son pues las señales que yo quiero transmitir a todas las personas normales, ¿verdad? El envejecimiento exitoso, evitar la sarcopenia, ¿verdad? Yo digo que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? 22. Nos estamos desarrollando como humanos sin músculo, ¿verdad? Y qué mejor que lo explicó al principio con las necesidades Estamos, que tenemos, ¿no? estamos ya desde hace tiempo, ¿no? Pero digamos que estamos en una era en la que antes la gente se hacía sedentaria con la vida, se volvía sedentaria en la época cuando entraba en la etapa laboral y demás. Ahora los niños son sedentarios. Los niños nacen en un contexto sedentario, usan un Aparatos. smartphone, una tablet desde muy chiquitos. No hay prácticamente juegos que involucran el movimiento en su vida. Están mucho más encerrados porque también las condiciones de vida han hecho que yo de pequeño, de chico, nosotros jugábamos en la vereda, en la calle, Uh con -huh, uh nuestros -huh. amigos, todo el tiempo. Ahora no Sí. existe eso, no existe más. Entonces la vida va llevando hacia eso y el tema es que te encuentras con chicos de 10 años que tienen todas las características de lo que antes era un adulto sedentario, con exceso de peso, muchísimos, ¿no? Muchísimos, Uh -huh. pero aparte yo lo veo cuando me vienen deportistas muy jovencitos, por ahí de 14 años, 15, que a pesar de que son deportistas, por ejemplo, jugadores de rugby, eh, y tienen las condiciones de un sedentario, o sea, no tienen patrones de movimiento muy disfuncionales, posturas horribles, hasta sentarse y pararse de una silla les resulta algo incómodo, Uh raro, -huh, se uh paran -huh. raro, rodillas, o sea, rodillas en valgo, todos, Sí, sí. una flexifosada. En fin, esa sí es una característica de nuestra sociedad actual, más o menos, donde sobre todo son los grandes centros urbanos, ¿no? Que lamentablemente hace que sea mucho más difícil, porque es mucho más difícil hacer que un chico que nunca fue otra cosa que sedentario deje de serlo, que por ahí un adulto que en su momento no fue sedentario y se volvió sedentario, porque es volverlo a una condición que ya conocía. Así es. El chico que nace sedentario no conoce lo que es no serlo. Qué triste, eso es una realidad y qué bueno que la audiencia pueda escucharlo de su boca, que no es algo que sucede solo aquí y que está extendiéndose a todo el mundo, ¿verdad? Toda ciudad urbanizada, ¿verdad? Tal vez. Sí, Ahora sí, quizás los chicos estos, que vivan fuera de los grandes centros urbanos, más en contacto con la naturaleza y demás, eso de por sí les haga moverse más. Pero yo me encontré con una realidad, yo pensé que era más activa, mucho más activa, y no necesariamente, ¿eh?
Aún estos Wow. chicos que nacen fuera de los centros urbanos, a lo mejor en lugares más campestres y demás, también están en esta situación sedentaria, muchas veces. Así que ni siquiera eso nos está salvando. No, pues ya afortunadamente que esta voz está surgiendo cada vez más, ¿verdad? De el entrenamiento. Y pues no hay más que agradecerle, ¿verdad? En nombre de todos los que nos vayan a ver, que estoy seguro que les servirá mucho. Y pues su gran apertura a poder compartir sus conocimientos, que es sobre todo invaluables, ¿verdad? Y hay muchísima más experiencia que podríamos entablar, que ojalá que podamos hacer otras llamadas ya con otras preguntas más específicas, ¿no? Y pues agradecido, profesor. Una última palabra que quiera agregar. Bueno, para mí un honor, un placer enorme que me hayas convocado. Espero que a alguien por lo menos le sirva, le aporte algo mis palabras. Y simplemente que es muy bueno este tipo de emprendimientos de difusión de por lo menos la experiencia, además del conocimiento, sobre todo la experiencia, no por mí, sino de gente que está muy capacitada y pueda brindar su conocimiento a través de estas charlas. Para mí un honor estar en ese top 10 que Hombre, mencionaste. claro, claro que Lo sí. agradezco muchísimo y por supuesto siempre a disposición. Gracias, gracias, profesor. Entonces, estaremos publicando esto en YouTube, en Instagram. Haremos varios clips, ¿verdad? Sobre preguntas específicas y se las estaré haciendo llegar, ¿no? Para que Genial, podamos ahí estarlo compartiendo con todos. Pues muchas gracias. un Entonces, placer. con esto terminamos y nos vemos pronto. Genial. Muy bien.